Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las, perdón, y dar las gracias a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp, por Facebook y todo esto, sobre todo por WhatsApp, que ayuda bastante al crecimiento del canal, a que seamos ahí una comunidad cada vez más grande y, y que le llegue a la gente esta buena información. Eh, para no hacer vídeo muy largo, vamos ya con el vídeo. Estamos viendo aquí unos arbolitos de aguacate de aquí de mi pequeña finca. Y otra pregunta que se hace la gente es: ¿cuándo es ¿a qué se llama la prefloración? Es una pregunta más o menos sencilla de responder. Muchos ya pues se lo intuirán que es la prefloración. Pero pues vamos a responderla porque son preguntas que se hace la gente. Ahí estamos viendo estas imágenes. Prefloración se puede llamar a lo que estamos viendo ahora, justo antes de que empiecen a salir las flores. Esos pequeños botones florales, el mes antes de que empiezan a salir los botones florales. Cuando empiezan a salir los botones florales, los botones florales, perdón, ahí ya estamos viendo esa planta. Ahí ya tenemos que empezar a cambiar el plan de abonado. Por ejemplo, porque estoy hablando de aquí de Canarias, que tenemos las estaciones, o en España, que tenemos las estaciones bastante marcadas: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces son épocas, pues cada época tiene ¿cómo decirlo? Por ejemplo, diciembre, todo esto es más época de lo que es el fruto ya grande, de cosecha, por así decirlo, de diciembre, enero. Bueno, por lo menos aquí en Canarias. Después se puede alargar más. Yo todavía tengo aguacates y estamos ya terminando febrero casi. ¿Sabes? Cada estación tiene pues su época, ¿no? Y ahora estamos en la época fuerte de floración aquí en Canarias. Todavía no están abiertas las flores. Pero esto es lo que se llama prefloración. De que empiezan los primeros botones florales a todo el crecimiento de la flor hasta que la flor se abre, ¿no? Todo eso es la prefloración. Vamos a decir un mes antes de que empiecen ahí esos botones florales, hasta que el crecimiento de la flor, que tarda un mes y pico, hasta que la flor se abre. Ya ahí cuando ya está la flor abierta, pues ya eso ya no es prefloración, ya eso es floración. Ya están ahí, ahí ya están las abejas trabajando, moscas y todas estas cosas. Voy a hacer un vídeo de esto porque mucha gente cree que solo la polinización se hace con abejas y sin embargo, pero esto lo voy a decir en un vídeo, hay otros insectos que también son polinizadores. Y bueno, más que nada eso. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de WhatsApp en la descripción de este vídeo y en un comentario para si alguien necesita un poquito de información así más en específico. Estoy haciendo consultas personalizadas por un precio económico. Y nada, me podéis mandar las fotos de vuestros árboles si tenéis algún problema y si yo creo que os puedo ayudar, pues por un pago mínimo. Intentaría ayudaros. Me podéis hablar sin compromiso ahí al WhatsApp y ya veríamos. Y también tengo un curso de identificación de deficiencias nutricionales que en la planta, por ejemplo, cuando la hoja está amarilla, cuando la hoja se deforma, cuando la hoja se le quema la punta, cuando la hoja se le quema un lado de la hoja o por el centro. Todas estas cosas son deficiencias que si las sabemos apreciar, pues ya vamos ganando un poco, aunque siempre recomiendo hacer el análisis de hoja y análisis de tierra, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa me habláis por el WhatsApp. Y nada, la pregunta se respondería así de fácil. La prefloración es desde que el árbol empieza a cambiar, que ya empezamos a ver los primeros botones florales como vimos al principio del vídeo. ¿Veis? Aquí ya estamos viendo ya lo que es... bueno, todo esto también es prefloración, porque todavía la flor está creciendo y la flor todavía no está abierta, ¿no? Entonces todavía estamos en prefloración. Pero es eso, es la fase de antes de que la flor empiecen a abrir. Ya cuando las flores empiezan a abrir, ya eso es floración. Bueno, también se puede llamar floración cuando está ya todo florecido, como estamos ahora, que ahorita ya empiezan a abrir, que pues eso ya es floración, ¿no? Ya vemos todos los árboles, todos. Voy a hacer un vídeo a ver si mañana
o si puedo pasado y para que veáis ya cómo se ven algunos árboles todos bien con mucha flor, ¿no? Y tengo que hacer algunas podas, pero como todavía tengo algún aguacate en la planta, pues todavía no puedo hacer bien las podas, ¿no? Pero eso, la pregunta, para no ser el vídeo más largo, se resumiría así: prefloración, como vimos al principio del vídeo. Desde que empezamos a ver que esas ramitas empiezan a como querer eso, los botones florales. Empieza a cambiar esa ramita y empieza a salir los primeros botones florales, que eso ya después va creciendo, se convierte en la panícula, se llama la panícula ese ramillete de flor amarillo, hasta que pues sale la flor y salen todas esas floritas pequeñas, que no son tampoco muy así llamativas. Lo que es llamativo es que todos los árboles se ponen amarillos, pero porque porque la panícula del aguacate, ese ramillete de flor, pues es amarillo. Pero eso, señores, que la prefloración es lo que va antes de que las flores abran, y todo el proceso ese de anterior. Desde que el árbol ya empieza a cambiar, pues todo eso es la prefloración. Y desde ahí ya tenemos que cambiar el plan de abonado y lo que hemos dicho, ir aplicando estos micronutrientes que ya hemos hablado, tan importantes. Todos estos micronutrientes, añadir fósforo, todas estas cositas que ya hemos visto en otros vídeos. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, que haya respondido a esta pregunta, y un saludo.